Buenos días, yo soy Shadani. Hola a todas y todos quienes nos siguen desde casa. Les damos la bienvenida a un programa más de responsabilidad social, cívica y ética. Un espacio para compartir cómo ejerces tus derechos y libertades para la construcción de un lugar más justo y cómo desarrollas tu proyecto de vida. Hola Gerardo, ¿cómo has estado? ¿Qué tecnología nos vas a presentar hoy? Hola Shadani, amigas y amigos de Jóvenes en TV. Hoy voy a compartir con ustedes una tecnología que a todas y todos se nos va a antojar, ya que podemos producir nuestros propios alimentos para hacer una deliciosa y nutritiva ensalada en tan solo un pequeño espacio de pared y con esto mejorar la economía al mismo tiempo que contribuimos a generar un ambiente más sano. ¡Qué delicia! Ya se me antojó la ensalada. Pero antes, veamos la siguiente cápsula que nos habla sobre los daños que ha generado el cambio climático en la agricultura de nuestro país solo en lo que va de este año 2021. Debido al cambio climático, en lo que va del año 2021 se han presentado heladas históricas que han generado daños en los cultivos de varios estados del país. Esto debido al Frente Frío 35, el cual ocasionó que se registraran temperaturas inferiores a menos 10 grados centígrados en cultivos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Los tres estados suman 545.702 hectáreas que presentan algún nivel de daño y se calcula que alrededor de 34.000 productores se han visto afectados. La mayor preocupación en estos momentos es que se pueda generar una crisis alimentaria debido a la escasez de productos por las heladas que han golpeado parte de México y Estados Unidos, además de un incremento desmesurado en los precios de diversos cultivos. Promover la creación de cultivos verticales urbanos, aunque probablemente no consiguiera satisfacer las necesidades de toda la población, sí sería un gran desahogo ante los problemas que presenta y seguirá presentando la agricultura tradicional ante las consecuencias del cambio climático. Son muy lamentables muchos de los problemas que hemos generado por producir una enorme cantidad de alimentos mediante una forma de agricultura desmedida y en ocasiones no bien planificada, sin mencionar las pérdidas económicas que eso ha generado en los mismos productores y productoras del campo. Ojalá se pudiera mejorar esa situación. ¿Qué otras repercusiones han tenido el cambio climático sobre el campo? La agricultura, en su búsqueda para mejorar la producción de cultivos, ha sobreexplotado la capacidad del suelo terrestre en todo el mundo, el cual tiene degradado el 33% debido a la erosión. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mejor conocida como la FAO, para el año 2050 se espera que se pierda un 10% de todo el rendimiento agrícola actual debido a la erosión. Entonces, ¿existe peligro real de que la agricultura en el mundo pueda presentar serios problemas para abastecer de alimento a las personas en un futuro no muy lejano? Así parece, Shadani. Por esto, los cultivos verticales son conocidos como la agricultura del futuro, por su importancia en nuestras sociedades que son cada vez más urbanas. Además que es una alternativa de cultivo sencilla y original que permite cultivar incluso si no dispones de mucho espacio. Cada vez más personas deciden cultivar sus propios alimentos y así comer de forma más económica y ecológica. ¿Qué es un cultivo vertical? Es una construcción sobre una pared vertical que va perpendicular al suelo, cuyo objetivo es aprovechar el espacio para así poder plantar y sembrar frutas, hortalizas o verduras de autoconsumo. La agricultura vertical es económica, saludable y ecológica. También es respetable con el ambiente y abierta a avances tecnológicos. Por ejemplo, existen cultivos verticales hidropónicos y tradicionales. ¿En qué se diferencian los cultivos verticales de hidroponía y un cultivo tradicional? La agricultura vertical tiene como propósito plantar cultivos dentro de los edificios. Se trata de condicionar los factores ambientales óptimos para el crecimiento de los cultivos y el aumento de su producción en estos espacios. Se usa la combinación de luces naturales y artificiales para generar un ambiente ideal en el cultivo. Se utilizan mezclas de sustratos naturales con fibras y usan 95% menos de agua de la que se emplearía en un cultivo tradicional. Además que permite tener varias cosechas al año, al no depender del clima como en el caso de un sistema tradicional. Se le conoce como hidroponía a la agricultura que se realiza sin necesidad de sembrar en el suelo. Es un método para cultivar plantas que utiliza disoluciones minerales. Tiene ventajas en el desarrollo de algunos cultivos, ya que permite aportarles los nutrientes específicos a las plantas, logrando así mayores rendimientos. Sin embargo, requiere de mayor supervisión en cuanto a las condiciones de acidez del sustrato y un mayor conocimiento técnico y estructural. Para quienes estén empezando, se recomienda un sustrato orgánico como corteza de pino o en su propia composta,
o en un cultivo vertical es mucho más fácil de manejar. ¿Qué tan difícil es hacer un cultivo vertical? Para nada. Es muy sencillo mientras se tomen en cuenta las necesidades de las plantas y las limitaciones de la estructura de cultivo vertical. ¿Qué debemos considerar para hacer este tipo de cultivo? Enseguida te lo explico. Para entender la viabilidad de la agricultura vertical para producir más alimentos por metro cuadrado, debemos tener en cuenta varios factores. Seleccionar una pared con luz es el primer paso para construir un huerto urbano vertical. La pared tiene que estar ubicada en una zona en la que reciba la suficiente cantidad de sol necesaria para que los vegetales puedan desarrollarse bien. Lo más importante es que a lo largo del día obtengan suficiente luz solar. Las y los expertos recomiendan que los huertos estén orientados al sur, aunque si el huerto se orienta al oeste, se puede sembrar todo tipo de hortalizas, como zanahorias o apio. Si la pared está orientada hacia el norte o el este, tendrás que sembrar alimentos que soporten mejor el frío, como los poros o las fresas. No es igual si cada verdura o hortaliza se planta en una maceta individual que si comparte espacio con otras sembradas. Los cuidados serían diferentes. El espacio es básico ya que hay plantas que crecerán más que otras y esto condicionará el número de plantas que caben en el mismo espacio. Algunas plantas necesitan más agua que otras y hay plantas que no deberían cultivarse juntas. De esto dependerá el diseño de tu huerto. Procura siempre elegir alimentos que se acomoden al espacio del que dispongas. Comienza por plantas pequeñas y que no vayan a crecer mucho, como la lechuga, y luego siembra plantas más grandes, como tomates o cebolla. Ten en cuenta la temporada de plantación. Hay alimentos de temporadas, es decir, que dan su fruto una vez al año y luego mueren. Otros son perennes, o sea que no mueren tras dar su fruto, por lo que puedes mantenerlos por varios años. Puedes sembrar productos de acuerdo a cada temporada sin necesidad de construir una nueva estructura, únicamente adquiriendo más sustrato a medida de que se vaya acabando y las nuevas semillas de los frutos que desees cosechar. Lo ideal es que tu huerto urbano cultives todo tipo de plantas, desde las alimenticias hasta las aromáticas, mientras vayas rotando aquellas que son de temporada. Hay que tomar en cuenta que los cultivos a implantar no tengan demasiado peso y su profundidad de enraizamiento, ya que se pueden descolgar y dependiendo del tipo de sustrato y estructura de soporte que hayas elegido, tus plantas dispondrán de mayor o menor espacio para desarrollar sus raíces. El medio de crecimiento sustrato es la base para el adecuado desarrollo de una planta. Una opción es crear tu propia composta que servirá de sustrato. Utiliza composta orgánica para tus semillas, así no solo estás aportando los nutrientes necesarios, sino también estás aprovechando los residuos orgánicos que se generan en casa. Ya veremos cómo hacer una composta en futuros programas. El sistema de riego es importante. Comprueba el agua de tus plantas, ya que como cualquier ser vivo necesitan ciertas cantidades específicas para sobrevivir. Algunas requieren de más días de riego que otras. Es importante investigar estos detalles. Limpia y cambia los recipientes cuando sea necesario. Cuando observes que las macetas estén deterioradas o que tus cultivos crecieron demasiado y las macetas les queda pequeña, hay que cambiarlas. Esto ayudará a conservar y proteger el huerto y mantenerlo en las mejores condiciones posibles, sin plaga y también más bonitas a la vista. Aunque lo que comentas es sencillo, me parece que sí requerimos de mucha observación y cuidados. ¿Qué materiales necesitamos para hacer un cultivo vertical? El tipo de cultivo vertical que se decida realizar deberá tener en cuenta el tipo de plantas u hortalizas que se quieren cultivar, es decir, lo que cada especie de planta requiere para su desarrollo, ya que de esto depende el tipo de contenedores y el espacio y la profundidad para hacer los cultivos. Estos elementos son la base principal del huerto vertical, pues en ellos se meterán las plantas. Todos los recipientes se recomienda tener el mismo tamaño para que en conjunto sea un diseño agradable a la vista. Recomiendo usar botellas PET 2 litros. Si lo desean, también pueden usar botellas de vidrio o contenedores de madera. Además, se puede utilizar bolsas de fieltro para la siembra. Es la que va a soportar el sistema por completo. Se puede usar una pared de casa en la que se colgarán las botellas o tubos de PVC o estanterías en la cocina. Pero recuerda que debe ser estable y tiene que aguantar el peso de todo. Evidentemente, necesitaremos las semillas de los frutos o vegetales que queremos plantar. En esta ocasión vamos a sembrar perejil, cebolla, jitomate, lechuga, romero, hierbabuena y cilantro. El sustrato se decide tomando en cuenta el tipo de plantas que se van a cultivar y los requisitos de cada una de ellas. Puedes también usar humus ecológico.
La verdad es que casi todos esos materiales son fáciles de conseguir o tener a la mano en casa. Solo faltaría conseguir las semillas de algunas hortalizas que no tenemos y deseamos sembrar, pero hasta el sustrato mismo podemos hacer previamente como una composta casera. Una vez que tenemos todos los materiales necesarios, ¿cuáles son los pasos para realizar el cultivo vertical? Lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestras macetas. Para esto yo voy a usar botellas de PET recicladas con su taparrosca. Yo voy a usar de 2 litros porque es un excelente tamaño para esto. Lo más importante es perforar. Vamos a hacer un agujero en la parte inferior grande para poder meter otra botella con la boquilla y uno pequeño acá. Para eso voy a usar un taladro con este tipo de broca. Lo más recomendable es siempre empezar por esto. ¿Por qué? Porque así tenemos más estructura en la botella. Así está más dura, la podemos agarrar y podemos realizar esto. Y luego realizamos, con ayuda de otra broca, una pequeña en la tapa. Así un agujero pequeño. Voy a preparar mi otra botella de la misma manera. Y listo. Ya cortamos el agujero grande de la segunda botella. Y ahora vamos a hacerle una ventanita a nuestra botella, justamente en esta posición, con la taparrosca hacia abajo. Yo ya dibujé previamente cómo quiero hacer la ventanita y todas mis botellas van a ser iguales. Con cuidado, tiene que ser lo suficientemente grande para darle espacio a la planta que se asoma. Y se pueden ayudar del mismo diseño de cada botella. Aquí ya está una y luego viene la otra. Y listo, ya tengo nuestras botellas. Les voy a enseñar por qué lo cortamos así. Todo el objetivo de hacer esto es porque las vamos a conectar entre sí. De esta manera. Ya con el agujero grande y la boquilla de la siguiente botella, lo pasamos y agarramos la taparrosca y apretamos. Así justamente están agarradas con la misma estructura de la botella y no tenemos que usar cuerdas u otros elementos. Y podemos apilar más. Aquí tengo otra botella que ya tengo lista, que va a ser usada de la misma manera. Listo, así tenemos. Ahora estas las vamos a afianzar, en este caso, en esta madera. ¿Por qué? Porque esta la podemos emprotrar en una pared y así van a poder quedar bien afianzadas nuestras botellas. Empecemos con esta. Para esto vamos a usar tornillos de madera y una rondana. Solo necesitamos una por botella en este momento, que no va a ser tan grande. Para realizar esto y para poderla sujetar aquí, podemos empezar primero por hacer una pequeña perforación en nuestra botella con ayuda del cúter. Y aquí colocaremos con la rondana y un tornillo no queremos que nuestra botella se desgarre por el peso. Por eso usamos la rondana. Y voy a agregar otras botellas que ya tengo aquí preparadas. Listo. Ahora tenemos que poner de forma vertical
Y voilà, aquí tenemos nuestro cultivo vertical, o nuestras macetas para cultivo vertical. Listo, ya lo tendremos montado en nuestra pared. Es importante mencionar que podríamos, de esta forma, agregar más a los lados o inclusive, si el peso lo permite, del sustrato y las plantas que vayas a usar, más hacia abajo con el mismo sistema, siempre y cuando las taparroscas intermedias, que son estas, tengan su pequeño agujero. ¿Por qué? Porque esto permitirá que el excedente de agua y de humedad de cada una de ellas vaya hacia abajo. Entonces podemos regar hacia arriba y así mantener todo nuestro sistema húmedo. Ahora procederé a llenarlo de sustrato. En este caso es tierra. Llenamos a cada una lo suficiente hasta el borde. Y nuestra primera fila ya quedó. Continuaremos con las siguientes. Listo, ahora sí viene lo divertido. Vamos a plantar nuestras semillas o plántulas para ahora sí empezar con nuestros cultivos. Les recomiendo siempre plantar la misma especie en la fila. ¿Por qué? Porque las condiciones de pH y de acidez en nuestro sustrato puede alterar el de nuestra planta de arriba hacia las de abajo. Estas son nuestras semillitas. Un puñadito por cada maceta. Con una profundidad suficiente. Las colocamos lo suficientemente profundo. Y algo así se podría ver nuestro cultivo vertical. Lo último que haré es echarle un poquito de agua. Un poquito más arriba, un poquito menos hacia abajo. ¿Por qué? Porque eventualmente el agua que le echemos va a ir goteando y se va a acumular acá. Y listo, este es nuestro cultivo vertical. Gerardo, estoy muy atenta a todo lo que nos has dicho hasta el momento porque quiero comenzar cuanto antes a diseñar mi cultivo vertical. ¿Nos puedes comentar cuáles verduras y frutas suelen crecer bien en un cultivo en la pared de una casa? Porque me ha pasado que cultivo algo en una maceta y no se da. Hay que recordar que el clima es fundamental para determinar qué especies vamos a cultivar. La mayoría de cultivos crecen mejor a temperaturas templadas, entre 15 y 25 grados centígrados, que son las que normalmente tenemos dentro de una casa. Hay especies que requieren de insolación directa para su desarrollo y otras que prefieren la sombra. Pero las especies más cosechadas en estos cultivos verticales son las siguientes. Lechugas. Es de las especies más fáciles de cultivar porque crecen bien rápido y puedes tenerlas durante todo el año. Puedes plantar aproximadamente 3 semillas directamente en la bolsa de fieltro o bote y después, cuando tengas 5 centímetros, dejar solo una planta, o sea, una plántula por bolsa. Puedes recolectar solo las hojas que consumas cada día y así mantener la planta por más tiempo. Los rabanitos también son muy recomendables. Siembra 12 semillas separadas entre ellas directamente en tu maceta o bote. Las fresas también son una opción. Se pueden dar con facilidad ya que no las atacan tanto las plagas y se pueden consumir directamente la planta, aunque te recomendaría lavarlas antes. Se debe colocar una planta de fresa por bote o bolsa. Cuando saquen estolones se puede colocar una bolsa de fieltro a su lado para que el estolón de fresa enraíce y así reproduciendo plantas nuevamente. También recomiendo los tomates cherry. Cuando la planta vaya creciendo y dando frutos se debe atar para prevenir el rompimiento de las ramas por el peso. Otra opción son el cebollín y las cebollas. Se pueden sembrar 2 plantas por bote o bolsa para conseguir cebolla tierna. Al ser una planta de raíz, no será muy grande por la limitación del sustrato. La espinaca se puede plantar de 2 a 3 semillas por bote o bolsa para después dejar solo una.
Una sugerencia suculenta son los chiles y pimentones. Al ser una planta pequeña, crecen bien en huertos verticales. Necesitan bastantes nutrientes y deben recibir luz solar directa. Se recomienda colocarlas en la fila de hasta arriba para que reciban más sol. Podemos tener acelgas. Las hojas de las acelgas son muy grandes, por eso es mejor colocarlas en la fila superior o procurar que no tenga botes o bolsas en la parte superior que pueden molestarlas. Esta planta necesita mucha cantidad de sustrato. Una de mis favoritas son las zanahorias. Es uno de los cultivos más tardados en poder cosechar, pero una opción es recolectarlas antes de tiempo para conseguir zanahorias baby. Se pueden sembrar hasta 12 semillas por bote o bolsa. Y bueno, para nuestra gastronomía y herbolaria mexicana son imprescindibles las hierbas aromáticas y culinarias. Crecen bien en cultivos verticales la salvia, el perejil, el orégano, la albahaca, la lavanda, la menta y el cilantro. ¿Cuáles son las ventajas de hacer cultivos verticales? El ahorro del espacio, ya que permite aprovechar lugares reducidos dentro de los hogares y no requiere de grandes extensiones de terreno libre como los huertos tradicionales. Permiten ahorrar hasta 95% de agua. Obtenemos alimentos frescos, por lo que son impulsores de la agricultura orgánica en las ciudades. Promueve el autoconsumo al producir lo que necesitas para tu propia alimentación. Generan conciencia sobre la correcta utilización de los recursos naturales. Mejoran la calidad del aire, pues son capaces de purificarlo y suministrar un olor mucho más agradable. Convierten el espacio de la casa en una zona más agradable. Disminuyen la temperatura del ambiente, lo cual reduce el consumo de energía en ventiladores o climas. Permiten la producción de productos locales, reduciendo tanto el gasto como las distancias en el transporte, y con eso disminuir la contaminación atmosférica. ¿Cuáles desventajas tiene? No todas las especies de plantas son cultivables en este tipo de cultivos. Con una mala ubicación puede haber un alto consumo de luz artificial que puede generar un gasto significativo de energía eléctrica. No se puede esperar que los cultivos verticales reemplacen en su totalidad a las formas de producción agrícola tradicionales. ¿Cuánto dinero se pueden ahorrar con los alimentos producidos mediante estos cultivos verticales? Depende del tamaño y especies que cultives, pero una vez que comienzas a plantar tus propias hortalizas y verduras, ya no necesitarás acudir tanto a los supermercados a comprar estos productos. Al principio tienes que invertir para construirlo, y depende de cómo elijas hacerlo, será tu inversión. Pero una vez que está listo, verás cómo tu economía lo agradecerá. ¿Qué países han implementado este modo de cultivos comercialmente? Holanda fue pionera con la primera granja vertical que operó comercialmente. Le siguió Aerofarms, la compañía norteamericana que construyó en Nueva Jersey la granja vertical más grande del mundo, con 6.500 metros cuadrados y una producción de más de 900 toneladas de vegetales al año. Esta empresa patentó la tecnología LED para que sus plantas pudieran realizar la fotosíntesis con la mayor eficiencia energética posible. Este sistema plantea la posibilidad de que ya no existan límites para la producción alimenticia, ni por la escasez de agua, ni por los problemas climáticos, ni por la falta de espacio. Otro ejemplo es la empresa española Achipámpanos, que tuvo éxito en la implementación de cultivos verticales. Pues parece que las nuevas tecnologías y la agricultura tradicional van a tener que complementarse entre sí si queremos satisfacer las demandas alimentarias del mañana. Recuerden, tengan paciencia con sus cultivos y conseguirán tener éxito, además de probar uno de los vegetales más ecológicos, saludables y deliciosos producidos por ustedes mismas o mismos. Pues muchas gracias, Gerardo, por acompañarnos hoy. Ha sido un placer aprender acerca de los cultivos verticales y la importancia que tienen y tendrán sin duda para la sustentabilidad alimenticia en el futuro. Gracias a ti, Shadani, y a ustedes jóvenes en TV. Ojalá decidan emprender su propio cultivo vertical con éxito. Cuídense y hasta la próxima. Gracias a ustedes que nos miran desde casa. Les dejamos los datos de nuestras redes sociales para que estén en contacto con nosotros y nos platiquen qué tal les fue con sus cultivos e incluso nos compartan sus recetas. No olviden que cuidar del planeta es cuidar de todas y todos. Hasta el próximo programa.